Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, perdonad por el retraso, que estábamos cuadrando un poco con Ariadna, que ahora ya parece que está todo correcto, así que esperaremos a que entre y empezaremos. Recordaros que, bueno, tenemos este programa a grito pelado en el Hola, que... Hola, estaba ¿qué presentando tal? justo mientras entraba. ¿Qué tal? Perfecto, Bien, muy bien, muy rápido. Pues eso, muy estaba bien. comentando Espera que que... ponga el volumen más Sí, alto, ya está. vale, vale. Estaba comentando que hemos empezado un pelín tarde porque hemos tenido que hacer pruebas con la cámara Sí. y como cada vez que hacemos este programa, estamos en Agrito Pelao, un programa en el que entrevistamos a escritores y escritoras que tratan el terror en su literatura o los miedos o lo grotesco, terrorífico, oscuro. Y entonces hoy estamos aquí con Ariadna Castelarnau, Sí. y vamos a hablar un poco de ella, de su escritura y en particular también de su libro de relatos, Muy La bien. oscuridad es un lugar. ¿Vale? Bueno, Ariadna, ante todo, muchísimas gracias por A haber ti, aceptado amablemente reunirte aquí con nosotros. Vemos que a está ti, igual. entrando Muchas gente. gracias. Sí. Bueno, Ariadna, pues si quieres ya empezamos directamente. Muy La bien, gente ya irá uniéndose y como queda grabado igual, el que quiera volver a verlo luego, pues lo ve. fantástico. Eh, bueno, Ariadna, tú eres escritora, eres filóloga, Sí, eres mamá, sí, importante, eres o has sido periodista. sí, exacto. ¿Qué más? Háblanos un poco de ti. Bueno, pues creo que has hecho un poco ahí un resumen del currículum muy bien. Sí, soy escritora, soy madre. He trabajado de periodista en Buenos Aires bastantes años. También he sido y soy editora, trabajo Ujú. para varios editoriales editando textos, trabajando siempre con la palabra escrita. Y en Buenos Aires también, bueno, viví, creo que eso también es importante porque de hecho mi acento ahora está más español, pero durante más español, digo más castellano, pero durante mucho tiempo fue como totalmente argentino. Pero he vivido 9 años ahí, de hecho mi pareja él es argentino y mi hija es nacida en Buenos Aires, Ujú. así que eso también es importante de señalar porque Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que la primera vez que te he escuchado, no sé, pensé que por un momento que a lo mejor tenías ascendencia francesa o algo, porque sí que tienes un ah, acento mezclado, raro, no, ¿no? Que no se sabe muy bien. Tampoco es catalán el acento, porque no, yo vivo aquí también y es no, como es súper un raro. desastre. Mi acento ahora mismo es un desastre porque es una mezcla de todo, además se me mezcla el catalán, entonces de repente a veces, el otro día usé 2 veces un participio horrible. O sea, no, fue como estaba en medio de una reunión y pensé, madre mía, ¿qué estoy haciendo? O sea, es mezcla de muchas cosas, sí. Sí, sí, estoy con un poco alérgica, así que pido Sí, ahí te noto un poco sí, cogida de aquí, sí, pero sí, no no pasa es nada. COVID, pero estoy alergia. Menos Soy mal. alérgica también. Sí, ¿Qué te iba a decir? Entonces, eso, si hiciste filología hispánica, sí, hiciste teoría de literatura, literatura comparada, o sea que exacto. has estado toda tu vida ligada a la literatura y a la Sí, palabra, como decías. sí. ¿La pasión por escribir te viene de siempre o hubo un momento en tu vida que dijiste lo necesito, quiero hacerlo? Mira, yo creo que sí, realmente me viene de siempre. Yo creo que esto es un vicio que se adquiere pues a una edad muy temprana, ¿no? O sea, cuando en la infancia, porque en realidad viene del amor a las historias y enamorarte de las historias, y en mi caso fue la sensación o ese momento, esa convicción que llega en un momento que dices, yo también quiero hacer esto, ¿no? O sea, esto que a mí me fascina, que es este poder que tienen las historias, yo también quiero ejercerlo y quiero también ser capaz de hacer este sortilegio, ¿no? Con la palabra. Entonces, Estoy muy de acuerdo contigo. sí, sí, yo creo que viene de ahí, ¿no? Enamorarte de las historias y de querer ser así, y de querer hacer eso mismo, ¿no? De tener ese poder. Entonces, en mi caso fue un camino un poco, diría yo, espinoso o con algunos rodeos, porque yo en realidad quería hacer teatro, quería hacer dramaturgia, o sea, lo tenía muy claro, ¿no? Cuando acabé el COU en ese momento. Pero bueno, cuando les planteé esto a mis padres, o sea, gente súper buena, pero del interior, granjeros, en fin, que quiero ir a estudiar teatro a Barcelona, ¿no? Ellos más o menos pensaban que su hija se iba a ir a un burdel y me dijeron que no. Me dijeron, no, no, hija, esto no, lo que más quieras, pero esto no, o sea, lo que quieras de tu vida, pero teatro no. Claro, 18 años, pues bueno, la verdad es que sin ayuda de ellos era en ese momento bastante complicado de irme, ¿no? Así que bueno, decidí hacer filología hispánica porque pensaba que
eso era lo más parecido a formarme como escritora, cosa que no. Después descubrí que En no, absoluto. nada que ver. O sea, valoro mucho los conocimientos que adquirí en filología y mis profesores, pero bueno, digamos que la parte de la escritura pues tiene poca presencia, ¿no? O sea, eh, así que bueno, después me metí en teoría literaria y de repente me vi como abocada pues a la vida académica, ¿no? Empecé el doctorado, era buena en eso, así que pensé, bueno, este es mi camino, ¿no? Y lo de la escritura fue una ensoñación. Hasta que llegué a Buenos Aires y ahí sí tuve una crisis muy fuerte, que fue la crisis después de los 29 a los 30, ¿no? Que es ese momento así también bisagra en la vida. Y bueno, fui con una beca de estudios para acabar el doctorado y dije, no, o sea, dejo la beca, dejo el doctorado, me quedo a vivir aquí, porque Buenos Aires, o sea, a mí como se dice allá, me voló la peluca, o sea, fue como descubrir una ciudad que culturalmente es la bomba, donde pasa de todo, donde todo el mundo es artista, todo el mundo es actor, todo el mundo escribe, y eso, bueno, te contagia, ¿no? Y fue pues eso, ¿no? De nuevo reconectarme con esa pasión y dejar, bueno, decidí dejar la tesis. Y ahí empecé pues una vida de bastante incertidumbre económica y bastantes penurias como periodista, ganándome la vida como podía. Y en realidad escribiendo, pero bueno, fue el ser madre, lo que yo siempre digo como que el puerperio a mí me hundió en una depresión, pero una depresión por suerte creativa, ¿no? O sea, como el ánimo de los suelos, pero todo eso lo pude, o sea, lo usé como la escritura de catarsis, ¿no? Y ahí salió Quema, que es la primera novela. Así que este fue el camino que me llevó a la escritura. Bueno, esa fue tu primera novela, bueno, publicado, pero Sí, ¿escribiste antes? ¿Tienes esos cuadernos? O sea, ¿tienes sí, cuadernos de sí, tenía escritura cuentos, anterior, sí. diarios, ¿no? Diarios, O... mira, en realidad he empezado a escribir diarios de grande por recomendación en un momento estaba así, yo no creo mucho en el bloqueo del escritor, ¿eh? O sea, yo soy una curranta y yo creo pues en el trabajo diario y en sentarte a escribir y hasta que no te sale no te levantas, ¿no? O sea, el bloqueo me parece que se soluciona así, pero sí que en un momento, más que bloqueo, estaba como, bueno, sí con mucha autocensura, que eso sí pasa, ¿no? El autocensurarse, el pensar si es bastante bueno, si no, si va a gustar, si tal y cual. Y una amiga mía, escritora, me dijo, tienes que llevar un diario, porque esto te va a ayudar. Entonces he empezado a escribir el diario de adulta. De pequeña lo que hacía era escribir, de joven también, y de más joven también, o sea, cuentos, cosas que no han visto la luz, ¿no? O sea, si Quema fue el primer libro publicado, en realidad. Y luego, pues todo el trabajo de escritura, que eso sí que es algo que valoro mucho, porque si en algo te forman, tanto en filología como en teoría literaria, es en el ejercicio constante de la palabra escrita, pero no solo eso, sino la de hiperconciencia. autocrítica también, exactamente. Sobre todo hiperconciencia, o sea, es un trabajo constante que haces metaliterario, metadiscursivo, meta yo, ¿no? Y esto es algo que sí que es muy valioso, ¿no? Y que valoro de mi paso ahí por estas dos carreras, sobre todo en teoría literaria. ¿Y has llegado a dar clase? Sí, he dado clases, di clases en algún momento en la Universidad de Lleida, de teoría literaria, di clases en Buenos Aires, pero ya de español para extranjeros y de literatura argentina en un programa académico para estudiantes de Estados Unidos, que fue muy bonito, fue muy agradecido porque, bueno, los estudiantes de Estados Unidos, al menos los que venían a la Argentina, eran sumamente educados, sumamente polite, bueno, demasiado, ¿no? Te daban ganas como de agarrarlos y zarandearlos un poco y decir, alguna incorrección, por favor. Y entonces, bueno, era muy bonito, ¿no? Porque había que explicarles, pues, el proceso de construcción de la identidad nacional, entonces ahí, pues, buscando paralelismos también con su propio devenir histórico, ¿no? Y bueno, después también acabábamos hablando de peronismo, yo tratando española, ¿no? Pero pues con una suegra, una familia como súper peronista política, pues tratando de hacerles entender que era el peronismo, era muy divertido. La verdad que sí, muy, muy, muy gozoso. ¿Y tú crees que esta mezcla cultural se refleja en tu escritura actualmente? Yo creo que se refleja primero en el lenguaje, porque me parece, bueno, eso me lo ha dicho mucha gente, yo no soy tan consciente, a veces sí, a veces porque tengo hay palabras que pienso qué forma uso, ¿no? O sea, la más castellana o la más argentina, y, pero sí que me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que el español mío Pero no es voluntario, en todo caso. es voluntario e involuntario. Hay momentos en los que sí tomo una decisión consciente, ¿no? Porque, bueno, a la hora, yo qué sé, incluso ahora me pasa, ¿no? Con el indefinido, el pretérito perfecto, ¿no? Porque en Argentina
para todo, se dice. No, Yo claro, claro, no se usa el compuesto para nada. no usa compuesto. Yo esta mañana comí tal Es que cosa, mi ¿no? pareja es uruguayo, o sea, Claro, entonces lo sabes muy bien, no sí, usan. sí, por eso. Ahora, por ejemplo, con la novela que estoy trabajando, es una novela que no se dice en ningún momento, pero pasa en mi tierra natal, pasa en Lleida, mi pueblo además, pero digamos, está todo como en las brumas de la ficción, ¿vale? Como metido ahí en el valle de la ficción y no se dice el nombre del lugar, pero sí que es un pueblo de frutales y con todo, digamos, un paisaje social, pues que se nota que es ese sitio, ¿no? Y ahora Ya me sí que estás contestando a una pregunta que te iba a hacer después, ahora así que ya, genial. retiro. Entonces ahí sí hay una decisión, porque incluso hay la decisión de usar algunas palabras en catalán que de repente me salían en catalán, ¿no? Como pocas, ¿no? Pero había palabras que surgían en el texto y ahora en algún momento sí estuve un poquito más obsesiva con esto de pensar, bueno, al final yo soy una escritora española, pero a veces parezco argentina o no se sabe bien qué, entonces qué. Y ahora la verdad es que estoy muy relajada porque pienso que es bueno trabajar digamos, que entender que el lenguaje es algo muy vivo y que un escritor no se puede permanecer, digamos, incólume al influjo exterior, ¿no? Y que al final, pues eso, te invade el contexto. Yo cuando viví en Argentina, pues hablando con argentinos todo el tiempo, mis amigas argentinas, eso me influenciaba un montón, ¿no? Y acá, pues en un contexto más catalán, pues es lógico que también eso de alguna manera se filtre en la escritura. Y yo creo que eso es muy bueno, o sea, me parece que la corrección lingüística mata la literatura, ¿no? Hay que ser también, como te decía antes, con los estudiantes americanos, ¿no? Crear el lenguaje y hacerlo vivir, ¿no? Así que Bueno, al fin y al cabo estamos en el siglo XXI, un siglo de comunicación, de interculturalidad, de viajes, ¿no? A pesar del COVID, entonces hay como sí, muchísima mezcla. Entonces, sí, yo creo total. que es un momento perfecto para nutrirse de absolutamente todo, ¿no? Sí, así es, así es. O sea que, o sea, para mí pues eso, viva el sincretismo entre diferentes españoles, castellanos, quiero decir, así que sí, sí, sí. Bueno, pasamos un poco a comentar algo del libro. Como decíamos, Que vamos voy a a comentar tener precisamente un alergias, poco más. La sí, oscuridad es un lugar. Entonces, si te parece, a mí me gusta siempre leer un trocito, ¿vale? Antes de pasar de lo que es tú y tu, digamos, tu vida y tu inspiración de escritora sí, a comentar el libro. Entonces, bueno, voy a... no sabía qué trozo coger porque, claro, no quiero, a veces no quiero leer cosas que sean que vayan a desvelar el final de un relato, ¿vale? Que normalmente son los más jugosos, son los finales. sí, Entonces he elegido un principio, ¿vale? Para que... Y bueno, en este caso, Marina Fan, ¿vale? perfecto, sí, La piscina que papá y mamá construyeron para mi hermano ya no sirve. Visto el apabullante éxito de nuestra empresa familiar, ahora necesitamos una más grande y vistosa, con cascadas y una isla en el centro. También unas gradas donde pueda sentarse el público que viene a ver a Nilo desde distintas partes del país, incluso del extranjero. Todos los días, más de un centenar de visitantes hacen cola frente a la verja de nuestra casa. Papá cobra las entradas y los hace pasar por tandas. Toca un silbato y entra un grupo, luego otro y después otro. Así de 8 de la mañana a 8 de la noche, de martes a domingo. Los lunes cerramos. Yo soy el encargado del tenderete. Sirvo las bebidas, preparo las salchichas y procuro mantener caliente el aceite de la freidora. Lo hago a pleno sol porque no tenemos árboles en nuestro jardín. Los tálamos. Los talamos, perdón. La sombra no es buena para los chicos como mi hermano. La piel se les pudre, les salen hongos. O eso dicen. Bueno, y pasamos con esto. A mí me gusta dejarlo ahí y este trozo porque es como, bueno, un personaje un poco extraño, como todos tus relatos de este libro. Si yo tengo que subrayar una cosa es que en cada uno de los 8 relatos empecé a leer y digo, a ver qué va a pasar aquí. Y luego de repente no se sabe por dónde va el relato hasta el final, ¿no? Y a mí esto es algo que me encanta. O sea, intuyo que es a propósito, pero esto se une con una de mis preguntas que yo te iba a hacer. Eh, Hablamos antes de tu magia, ¿no? Que decías que querías escribir porque querías hacer magia, porque, bueno, yo también lo considero así, ¿no? Como sortilegios y tal. ¿Es esto parte de la magia que tú buscas también cuando lees y cuando escribes? Dejar como
un no saber y luego desvelar? ¿O te sale así? ¿O ese marcar, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, mira, en cuanto a eso del no saber, a mí te voy a decir lo que me pasa cuando escribo los cuentos, ¿no? A ver si con eso respondo a la pregunta. Normalmente yo cuando empiezo una historia, ¿no? A ver, el arranque puede ser por muchos lados, ¿no? O sea, me puede venir una voz, un personaje, pero generalmente tiene que haber una idea que sea potente, ¿no? Como la idea esta, que con esto la verdad es que no hacemos ningún spoiler, ¿no? Porque la idea de Marina Fan era, bueno, es un cuento de hermanos, uno de los cuales tiene una deformidad, en realidad es como una especie de tritón, ¿no? Y es una historia de rivalidad entre hermanos. Ya te digo, uno de estos es este ser como especie de ser sobrenatural, que en realidad es un ser deforme, pero bueno, les ha salido muy Sí, bien, ¿no? sí. Porque tiene una leyenda espectacular. Porque es hermoso, sí, sí. Es hermoso. Bueno, entonces, una vez tengo esto, necesito tener el final, que no siempre va a ser el final que he pensado en un primer momento, ¿no? Pero sí que necesito saber hacia dónde voy. Entonces, pienso un final que sea el final, ¿cómo diría yo? No desconcertante porque sí, por capricho, ¿no? Sino un final que a mí me sorprenda, un final que a mí me provoque, como escritora, una sorpresa y que me incite a ver cómo llego hasta ahí, ¿no? Porque cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a ese final. Entonces, sí que a mí me interesa que durante la escritura del relato sea como recorrer un camino conocido, pero en sueños. ¿Qué quiero decir esto? ¿Viste cuando los sueños distorsionan la realidad? Como que sueñas con cosas, paisajes que en realidad conoces, o que son lugares de pues, es tu casa o la casa de tus padres, pero que en realidad los Sí, sueños un están ser pero no distorsionados. ser. Sí. Un ser, pero no ser. Entonces, para mí, escribir es eso. Es decir, sí, es un lugar que más o menos conozco, pero en el que puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso a mí es lo que me motiva, ¿no? Para seguir adelante. Como jugar con esa extrañeza, pero antes que con extrañeza para el lector, para conmigo misma como escritora. Porque es el juego que yo hago conmigo misma, ¿no? Juego a sorprenderme a mí. Entonces, creo que eso también después se transmite en el relato, ¿no? Ya te digo que los finales, que muchos son extravagantes, esa extravagancia no es algo buscado por un efecto caprichoso, ¿no? Sino que es algo que me parece que es importante porque primero lo que busco es desmontar mis propias estructuras, ¿no? Sorprenderme, desmontar mis estructuras y llegar pues a lugares de mí misma que de otra forma pues quizás con una escritura más pegada al realismo me sería más complicado, ¿no? Y como Entonces, lectora buscas lo mismo también, intuyo, o esa siempre. sorpresa, ¿no? A ver, sí la busco. A ver, la busco, pero la puedo buscar de muchas maneras. La puedo buscar en la prosa también, ¿no? O sea, de hecho, soy una lectora de novela realista y últimamente casi todas las novelas que estoy leyendo, los libros que he leído son realistas, ¿no? Bueno, alguno de género también, digo, pero no es que siempre esté leyendo género, no estoy leyendo siempre terror o fantástico, soy una gran lectora de terror y fantástico, pero ahora, por ejemplo, pues llevo un año y pico leyendo nada más mujeres y entre esas mujeres mucha escritora de novela realista. Pero sí que busco, por ejemplo, que me sorprenda la prosa, entonces, como hay algo del efecto deslumbrante que para mí tiene que tener el texto escrito, que puede estar en la historia o en la prosa, claro, si están las dos cosas ya es alucinante, ¿no? Pero sí creo que el texto escrito, la literatura, tiene que confrontar de alguna manera, ¿no? O sea, como escritora a mí me tiene que confrontar lo que escribo. Y después, claro, que aspiro también a que le suceda eso al lector, ¿no? Al lector. Sí. A mí me sucedió, ¿eh? O sea, Es una escritura para confirmar lo que ya sé, a mí no me sirve, ¿no? O sea, sino que para mí la escritura es exploración. Por eso quizás también uso el género, ¿no? Que soy, bueno, quizás estoy contestando, estoy avanzando a otra pregunta, pero eh, también muchas veces me ha pasado, ¿no? De estar charlando con periodistas o con escritores sobre el género. Y yo escribo género, y por lo tanto soy una escritora de género, pero no me he acercado al género porque me encante, ¿no? O sea, porque diga, sí, sí, es que yo quiero hacer fantástico, yo quiero hacer esto, a pesar de que soy una gran lectora de género, sino que para mí es una herramienta de exploración.
Y lo que me permite el fantástico es que, claro, como juega tanto con todo el inconsciente, o sea, es casi como una puerta de entrada al inconsciente y a esos lugares tan oscuros, pues me permite abordarlo, ¿no? O sea, que también se puede hacer de otra forma, pero digamos que para mí el realismo es como una pista ahí, como más, que se desliza más fácilmente hacia esas regiones. Sí, bueno, y que te permite, o sea, el realismo te permite menos licencias, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, 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 Vale. sí. Bueno, y entonces, como decíamos, son 8 relatos que ahora yo tengo preguntas precisas, intentaré no hacer spoilers, ¿vale? Pero también quería, como es muy diverso, quería Sí, también sacar un poco de jugo porque hay cosas muy metafóricas, muy surrealistas, ¿no? Y sí, todo esto. Pero antes de pasar a esto, eh, sí. ¿crees tú que es difícil meter a unos relatos juntos en un mismo libro? O sea, quizás, no sé, te pregunto, ¿tendrías algún relato más y dijiste este no lo meto o este sí? ¿O crees que realmente no hay necesidad de que haya un hilo conductor a la hora de tener un libro de relatos? Yo en realidad el libro de Que en el relatos, tuyo lo hay, ¿eh? Por eso te pregunto. sí, en general, como yo tengo como una especie como de TOC, soy bastante estructurada, entonces, entonces yo el libro de relatos como artefacto, yo lo pienso casi como si fuera una novela, en el sentido de que Ujú, entre todos los relatos haya una unidad, ¿no? ujú. Entonces, este libro, de hecho, lo escribí pensando, o sea, cada relato que conformara un paso más o un jalón más, ¿no? En esta cadena que forma pues la oscuridad es un lugar. Entonces no son relatos que yo tenía escritos desde hacía tiempo y guardados y que los reuní y los saqué en un libro. No, no, los escribí para el libro, pensando en un libro que quería que abordara pues estos espacios que tienen que ver con las relaciones familiares, con Ujú. las relaciones Con la especialmente entre infancia, los hijos, con ahí la vamos. infancia, con la adolescencia desde esta perspectiva. Eh, claro que quedaron relatos que no los incluí, pero fueron cuentos que escribí que después a mí no me convencían, Ujú, no porque creyera que no conjugaban necesariamente con el libro, sino porque no me parecían buenos, me parecía que estaban mal, que ujú. técnicamente eran fallidos, entonces los dejé de lado, ¿no? Pero a mí me gustan esos libros de relatos, en los que, bueno, no importa, ¿no? El orden que los leas, pero que cuando terminas tienes la sensación de haber recorrido un camino, ¿no? No de haber ido, Exacto. sino de haber recorrido un camino. No sé, me pasó, por ejemplo, con un libro que es maravilloso, que todos aquí han leído, me imagino, que es Las cosas que perdimos en el fuego, ¿no? De Mariana Ujú. Enrique, que es un libro así, o sea, es un libro que explora, pues, una serie de temas que están encadenados, que están muy bien conjugados entre ellos y que te lleva a hacer un recorrido y que cuando acabas tienes la sensación de haber hecho una travesía, ¿no? No de haber ido saltando de casa en casa, sino de haber hecho toda como una exploración por una gran mansión, ¿no? Llena de habitaciones raras y sombrías. Y eso es un efecto muy bonito, es un efecto que yo busqué también en la oscuridad. Bueno, hablando de Mariana Enrique, no sé, supongo que sabrás por otras entrevistas que se te cataloga un poco dentro de este grupo de mujeres escritoras de relatos latinoamericanas, ¿no? A Sí, pesar de que no lo seas. sí, Digamos sí, que por tu forma de escribir y por también el trasfondo, ¿no? El tema de los relatos, pues podríamos nombrar un montón de escritoras actuales que juegan con lo mismo, ¿no? Infancia, relaciones, bueno, en tu caso no entre mujeres, pero sí entre hermanos, entre familia. Eh, ¿Tú ves lícita, o sea, estás inspirada con los relatos de escritoras latinoamericanas? ¿O simplemente, como pasa algunas veces, ¿no? Que se hace el mismo descubrimiento en dos polos opuestos del planeta, ¿no? Y que ves que hay sí. semejanza entre dos escritores que no se ha leído entre sí para nada, pero bueno, todos somos, ¿no? Somos humanos y bebemos de lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. ¿Esto es queriendo o sin Mira, querer o yo medio medio? muy afín a algunas de estas escritoras, ¿no? Que mencionas. Eh, a ver, sí que te diré que me parece que esta atención, ¿no? Y todo eso de meternos en una misma bolsa y esta mención, ¿no? Pues a las nuevas reinas del terror y todas estas cosas, a mí a veces me incomoda un poco, pero por otras razones, ¿no? O sea, porque pienso que las mujeres hemos escrito siempre, pero ahora parece que no Ujú. tenemos cierto. Entonces, como están todos muy desconcertados, pues
pues nos tienen que etiquetar de alguna manera. Sí, sí, tal cual. Yo lo que veo en eso es como en esos vagones, ¿no? Separados para mujeres o como los guetos, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejar a las mujeres en otro lado, ¿no? Y las vamos a... Claro, ahora nos etiquetan y nos coronan y nos nombran reinas y pienso, pues, a ver, no sé, a mí la verdad es que no me gusta ser reina de nada. Primero porque soy profundamente antimonárquica y segundo porque me parece que con eso de la reina se juega con una cosa de la distinción o de la excelencia, ¿no? Que es una carga que tenemos las mujeres enorme, que es que para poder hacer algo en la vida hemos tenido que ser mejores que nadie. Mejores que nadie. Entonces, claro, sí, claro que tenemos que esperar a la excelencia, porque las mujeres no nos podemos permitir ser mediocres, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, pues lo tenemos que hacer pues a fuerza de enorme esfuerzo de trabajo, ¿no? Y no porque seamos excesivamente talentosas, yo no sé si me considero excesivamente talentosa, pero sí que siento, ¿no? esa carga encima. Entonces a mí me parece que eso es una etiqueta editorial o comercial o periodística, lo que quieras, y que para mí no tiene el mayor valor. Sí, te voy a decir, como lectora, claro que me inspiro muchísimo digamos, en escritoras, en Samantha, en Mariana, pero también en Elena Garro, o en Flores de Allí, o en miles de otras escritoras, o en Joy Williams. O sea, a ver, ¿cómo te diría? Mi aquelarre es infinito, ¿vale? Y sí que, pues, como te decía antes, ¿no? Que llevo pues leyendo muchas mujeres últimamente, no por algo político o algo programático, sino porque, bueno, me doy cuenta de que me interesa, pues, en tiempo a esta parte. Los temas, sí, a mí me pasa igual. Lo que sea esto, ¿de acuerdo? Digo la mirada femenina, lo digo, lo suelto aquí, pero de alguna forma lo tengo que decir, ¿vale? Pero sí la escritura de las mujeres, me interesa mucho más. Así que bueno, que estoy en eso, pero yo todo eso no me lo... como que no sé qué esperan, ¿no? Cuando te hacen esta pregunta que dices, bueno, y tú estás en este grupo y tal, pues es como esa cosa. No, a ver, yo te considero sinceramente, después de leer y de leer todas estas mujeres, que sí hay un hilo conductor, pero es lo que decía, ¿no? Que es un hilo conductor que puede ser querido o no, porque al fin y al cabo esto pasa continuamente, ¿no? ¿Sabes? Son temas en común y no tienes por qué estar o no bebiendo de ahí o sí, ¿no? Son cosas que se dan también por azar, porque al fin y al cabo todo es infinito, pero hay dentro de unas, ¿no? De unos límites. Sí, ¿no? yo creo la literatura es eso. Que si tú te la pares a pensar y vas haciendo así como un linaje, remonta pues muy atrás, ¿no? Pero ya te digo, pero es un linaje en el que pues hay muchas cabezas, ¿no? Muchos participantes, no sé, te hablaba, pues, antes mencionaba algunos nombres, pero claro, obviamente está Shirley Jackson, por ejemplo, ahí, ¿no? Que pues, si hay una reina, ella sí que es, ¿no? Digamos, la corona. Ella sí que, digamos, me lió la manta a la cabeza y dejo de lado mi alma republicana, pero sí que igual, te vuelvo a decir, obvio, claro que sí, las leo, lo reconozco, igual pienso que, por ejemplo, lo que yo hago es muy diferente de lo que hace Samantha o de lo que hace Mariana, ¿no? Que Mariana, pues, es una gran conocedora del terror y lo trabaja súper bien y como que ella está pues ahí, ¿no? Y es lo que ella hace y lo que le interesa y lo hace magistralmente. Lo mío es diferente, o sea, yo creo que quizás mi acercamiento es un poquito más, ¿cómo te diría yo? Como más de trabajo del inconsciente, ¿no? Y una búsqueda como más interior, no lo sé. Bueno, lo que comentábamos, por los que no lo han leído, los temas que se tocan en los 8 relatos que hay en la oscuridad de su lugar, tratan, las principales protagonistas son niños, niñas, adolescentes, sí. Menos en uno, ¿vale? Sí. Que ese le he guardado un hueco especial porque te tengo que preguntar. Y son oscuros, son tristes, son desgarradores, exploran, como decíamos, una realidad que parte quizás del inconsciente, con a veces, ¿no? Toques grotescos. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Yo veo, y dime si me equivoco, venganza en muchos de los, ¿no? O un trasfondo de venganza, ¿no? Aunque no parezca, pero sí que si lo comparamos con la realidad, ¿no? O sea, te podría decir que de los 8, quizás la mitad, 4, tienen como un algo, ¿no? Como un eco de venganza. ¿Te diste cuenta? ¿Lo hiciste a propósito o cuando lo escribiste? La verdad, ahora que me lo dices, me parece que voy a tener que tener una charla con mi terapeuta a ver qué hay ahí de fondo, ¿no? O sea,
Pues sí, está muy bien observado, pero la verdad estoy ahora un poco sin palabras con eso, no sabría qué decirte, ¿no? O sea, te diría, por ejemplo, Calipso, ¿no? Al fin y al cabo Sí, es la venganza de, ¿no? sí, porque El ser que va a ser transgredido, que es transgresor en cada tiempo, en cada una de las veces. sí, O el hombre de agua, ¿no? claro, como de justicia, como una, porque claro, a ver, la venganza y la Es justicia como, se pueden llegar a tocar. O sea, digamos que tienen ahí, hay una frontera ahí un poco difusa entre lo que es una cosa y la otra, ¿no? Entonces son personajes que se toman la justicia por su mano, con lo cual podríamos hablar, sí, de venganza, ¿no? Sí. También claro, es, yo hablaba de venganza pues, si lo ponemos en comparación con cosas que pasan actualmente, no sí, del personaje en sí, ¿no? sí, Sino que algo pasa, ¿no? Pues esto, ¿no? Los maltratos, la prostitución, etcétera, y hay un personaje que se toma como una venganza sin querer o queriendo, ¿no? sí, Que a lo sí. mejor no es su realidad, pero sí la nuestra, ¿no? Yo creo que, mira, ahora que lo dices, voy a tratar de hacer una, una respuesta, es un poco elaborada. Yo pienso tiene algo que ver, por ejemplo, con en Keman, en mi primer libro, ¿no? Que es una distopía, que la voy a contar así muy brevemente, sin hacer demasiados spoilers, pero bueno, la idea es que en este nuevo mundo que se reconstruye después del final, hay un momento en el que algún personaje, y esto se va viendo en las historias, ¿no? Dice, bueno, esa cosa bíblica de los últimos serán los primeros, ¿no? O sea, ese nuevo Uh mundo que se crea es un mundo en el que, pues, es un mundo, digamos, de tullidos, enfermos y tal, pero bueno, es igual. El caso es ese, ¿no? Es un poco la idea de los últimos serán los primeros. Yo creo que aquí pesa bastante. Yo tuve una formación bíblica muy importante de pequeña, porque mi madre es protestante en España, o sea hay que Hay que lidiar, subrayar eso, sí, sí, hay sí. que lidiar con eso, con haberse criado, ¿no? En una iglesia protestante en un país católico. Eh, pero bueno, yo digamos que leo Flannery O'Connor y a mí eso me parece pues que es mi vida. O sea, esos predicadores y esos templos, ¿no? Y esos cantos y Dios te va, esos sermones atronadores, ¿no? Que dices, Dios mío, o sea, yo de pequeña vivía pensando, eh, va a venir Dios, ¿no? Porque claro, los protestantes, en este caso los adventistas, creen en la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, yo estaba obsesionada con la segunda venida de Cristo y pensaba, seguro que cuando viene me pilla haciendo algo fatal, o sea, algo que, o comiendo un bullicao algo así, pero bueno, otras cosas, ¿no? Y adolescente ya más serias, ¿no? Para la educación religiosa que recibía. Bueno, entonces yo creo que en esa formación religiosa que he recibido, que es la que pienso que me ha constituido como escritora, o sea, digamos, yo después, claro, como adulta, eso me aparté, lo rechacé, hice de todo, ¿no? Y es como, pero bueno, cuando te haces más adulto, mayor, vas aprendiendo como a darle, ¿cómo diría yo? Como un peso, ¿no? A todo eso que fuiste Sí, recibiendo sí. y a tejer como un relato un poco más justo también con los padres, a pesar de todas las cabronadas que han hecho, tejer un relato un pelín más justo con ellos. Entonces, bueno, yo pienso que esa formación religiosa sí que me ha constituido como escritora y entonces ahora voy con el tema de la venganza, eso que te decía de los primeros, de los últimos eran los primeros. Me parece que esto como que se transparenta un poco en los relatos, ¿no? Como es más bien una idea de venganza, sí, pero o de justicia bíblica, ¿no? O sea, la Biblia está llena de personajes que se toman la justicia por su mano y que hacen cosas que realmente, si tú las miras desde una perspectiva más, ya no te digo o sea, Son cercana, horribles, sí, 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 sí. pues, Dios mío, ¿no? Pero bueno, hay un sentido, una coherencia interna, demencial, ¿no? Pero una coherencia interna. Y creo que hay un poco de eso. También en algunos cuentos, como por ejemplo en el caso de Calipso, que, bueno, que es un cuento que habla pues de, no sé cómo decirlo, pero sin hacer demasiados spoilers, pero bueno, habla de la trata de personas. Ujú. Sí que estaba la idea, yo soy madre de una hija, entonces como madre de una hija, pues vivo con un terror absoluto a lo que le pueda pasar en este mundo horrorosamente patriarcal en el que todavía vivimos. Ujú. Entonces, fue como una especie de, ¿cómo te diría yo? Eso fue un ejercicio de exorcismo, ¿no? De escribir un cuento sobre esta niña desamparada, a la que en principio van a llevar a un prostíbulo y invertir los términos. Es decir, bueno, sin contar demasiado, pero un poco tengo que contar para que se entienda, ¿no? Eso del cazador que termina siendo cazado, ¿no? Y Ujú, hacer ujú. Un justicia poco en el. Caperucita Roja, un poco, no sé. Sí, exacto, sí, sí que fue como, ahí sí que hubo como un trabajo
con ese miedo y un exorcismo interno de, bueno, vamos a hacer que esta niña se convierta, o sea, es la víctima en verdugo, ¿no? O sea, y En también es verdugo. tomarse la justicia por su mano, pero bueno, te vuelvo a decir que yo creo que ahí pesa mucho toda esa educación bíblica de la que, bueno, a veces no soy ni consciente, ¿no? Porque eso, cuando te lo han inoculado, está siempre, te acompaña. Pero bueno, es lo que tú decías antes, ¿no? Yo también lo pienso, ¿no? Ahora, haciéndonos un poco más grandes, hay muchas historias ahí, ¿no? Entonces, o sea, yo también escribo a nivel muy amateur, pero eso que vivimos cuando pequeños, que en un momento dado era nuestro mundo y estábamos ahí, punto. Luego empiezas a combatirlo cuando eres adolescente o joven adulto. Luego dices, bueno, pues voy a ser mejor persona, ¿no? Sí. Y luego llega un momento de aceptación, creo yo, en el que dices, vale, bueno, soy quien soy, voy a intentar ser la mejor persona posible, pero ese pasado está ahí, ¿no? Quizás. Y si Exacto. eres escritora, ¿cómo puedo usarlo, no? Claro, Porque hay bueno, muchas historias, ¿no? Sobre claro, sí. todo... Para mí ha sido, durante mucho tiempo, te dije, lo combatí, me parecía pues el horror y algo que incluso hasta me llegaba a avergonzar, ¿no? Porque pensaba, pero vaya yo, pues haber caído en esta familia, que los quiero un montón, ¿no? O sea, es mi familia, pero bueno, sí que a veces me lo planteaba, ¿no? No sé, ¿por qué no nací en una familia de intelectuales hippies? Que hubiera sido como Sí, algo bueno, creo que es lo que queríamos todos, ¿eh? pero bueno, no, es lo que hay. Sí, sí, Está sí. bien. Y además a mí, ya te digo, me formó como escritora y pienso pues que es lo que tenía que ser, ¿no? Lo que el universo había dispuesto para mí, lo que los dioses han querido, pues bueno, ahí está, ¿no? Sí. Bueno, a mí uno de los relatos, y ahora me ha sorprendido cuando me has dicho que tus papás son granjeros o eran granjeros, uno de los relatos que me llevó a pensar esto, unido con que eres de Lérida, Sí. eh, fue justamente al mejor de nuestros hijos, ¿vale? Para mí ese relato solo lo puede escribir alguien, a lo mejor no, ¿no? Sí. Puede ser que hay mucha inventiva, pero para mí solamente puedes escribirlo a alguien que está en contacto real, ¿no? Con un pueblo que no sea muy grande, que beba de la naturaleza, en la que haya, ¿no? Todavía granjeros o lo que sea, pero mucho, ¿no? Porque es eso al fin y al cabo. Y yo Sí. dije, seguro que este cuento está de una forma o no, o otra, inspirado un poco, ¿no? En cómo es tu pueblo natal, quizás. No, yo Corrígeme digo, si me además que equivoco. es el cuento más autobiográfico de todos los que Sí, escribo. ¿verdad? Que claro, que el desarrollo es hiper fantástico y yo no tengo unas hermanas gemelas como las del cuento, ni unos Bueno, padres. pero bueno, esta escritora que vuelve, ¿no? Era Mira, como... mira, hay una frase de un terapeuta, ahora no recuerdo cómo se llama, pero un terapeuta gestal muy importante que dice, no, no es Claudio, es ni Spells, es otro, no recuerdo cuál es, pero que decía que, bueno, cuando crees que estás ya muy evolucionado, que has trabajado mucho en terapia y tal, ve y visita a tu familia, ¿no? Y es verdad, o sea, como que los padres tienen ese poder para convertirnos en niños, ¿no? O sea, y encima hay niños en ropa interior y calcetines, o sea, como esa Sí, sí, sí. cosa de estamparle esa protección y desprotección, ¿no? O de necesidad. Entonces es un cuento sobre esto, en realidad, o sea, es un cuento de Es uno de mis favoritos, ¿eh? has logrado todo en la vida o que crees que has logrado mucho y vuelves, ¿no? Y esas personas que son tus padres, que son las personas que más te quieren, pero son las personas que tienen la capacidad también de hacerte doler más, ¿no? Y Minimizarte, sí, sí. matarte, despreciarte y llevarte a lugares de un dolor indescriptible. Porque eso también, ese es el poder de los padres, o sea, es Cronos, ¿no? Que la mitología es muy sabia. Sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces, bueno, ese es el poder que como padres y madres tenemos y del que tenemos que ser muy conscientes porque es un poder muy peligroso y que a veces lo ejercemos sin darnos cuenta o dándonos cuenta, gozosos de tener este poder y tenemos la potestad de destruir a un niño, ¿no? Entonces, bueno, era un cuento sobre eso, sobre esa adulta que regresa y se encuentra en esa situación. Y además me divertí muchísimo escribiéndolo. Es Y también precioso, súper original, o sea, yo que me dio disfruté. lugar también del que se desprende un poquito la novela. O sea, no tiene mucho que ver con el cuento, pero sí que se desprende, claro, al conseguir hacer un cuento en ese lugar, porque, a ver, mi pueblo natal es el sitio más feo del mundo, o sea, no hay otro igual. Sí hay algunos iguales. He visto en Argentina pueblos así muy, muy feos también.
Pero yo recuerdo cuando vino mi familia política acá, ellos se imaginaban pues, que iban a ir a un pueblo medieval, ¿no? Porque también esa idea latinoamericana de que toda Europa es medieval, ¿no? Europa Sí, sí, sí. tiene lugares feos. Pero ellos piensan que no. Entonces vinieron aquí y ellos estaban convencidísimos de que el pueblo era precioso. Yo trataba de hacerles entender, no, no, es que de verdad que vais a un erial, es que es espantoso. Y sí, cuando llegaron se quedaron todos pues patidifusos y aterrorizados. Yo creía que era un sitio muy poco literario, que nunca iba a poder escribir nada que pasara ahí, y tenía pruebas de que esto no tenía por qué ser así, porque, bueno, tú lees Stephen King y todos los pueblos donde Sí, pasan las sí. historias más escalofriantes, pues son pueblos espantosos. Bueno, o Lovecraft. Lovecraft, exactamente. Bueno, pero claro, Nueva Inglaterra tiene como una cosa, ¿no? Y como unos paisajes. Más Tiene místico, otras cosas, quizás, es más sí, sí. místico, claro. Almacellas, mi pueblo no tiene nada místico, pero de repente surgieron los frutales. Y ahí pensé, aquí hay algo. En lo más, ¿cómo diría yo? Menos Cotidiano, ¿no? en lo más cotidiano que se me puede imaginar, hay algo, ¿no? Y sí que ese cuento también es uno de mis favoritos, pero porque me ha abierto una puerta, ¿no? Una posibilidad de explorar otros territorios, porque hasta ahora mis paisajes eran bastante latinoamericanos y yo tenía Ujú. ganas de contactar con algo más, no más mío, porque eso también es mío, viví 9 años ahí y mi marido y mi hija son de ahí, pero quizás sí como más conectado con las raíces, ¿no? Sí que tenía ganas de explorar y ese cuento me ha llevado ahí, me lo ha Sí, muy permitido. conseguido y no sé si a lo mejor en el otro lado del mundo se sentirían identificados, pero yo sí que veo, ¿no? Vivo en Cataluña al fin y al cabo, aunque no soy de aquí y sí que veo eso. Así que muy, muy conseguido. De hecho, se lo leí en voz alta a mi novio y todo. Digo, me encanta este cuento, es súper chulo. Sí, 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 sí. sí, A ver, un par de preguntas más. sí. Vale, a lo que venía antes, que te dije, hay uno, ¿vale? Que me dejó completamente rayada y que te tenía que preguntar. La isla en el cielo, ¿vale? Eh, explícame, ¿what? ¿No? El niño está, no está, está muerto, es un sueño, están en un purgatorio, ¿qué pasa aquí? No lo sé. Para ellos, evidentemente, son dos personas que no son muy de fiar. Eso para empezar. No, a ver, yo te voy a decir, yo quería escribir un cuento de pareja, un cuento de relación de pareja, de dos personas que se hallan pues, en una crisis individual, pero también sentimental de pareja profunda, ¿no? En un momento de estos también bisagra de la vida en que no sabes qué carajo hacer. Y cuando estás en pareja, esos momentos bisagra, cuando no tienes hijos, coinciden con la pregunta de, bueno, ¿tenemos un bebé o no tenemos un bebé? ¿No? Como esas crisis de pareja a veces se suelen resolver con un Sí, bebé. sí, Es lo sí, último sí, que tienes de rebote. un hijo si estás en crisis, pero bueno, hay gente que eso le funciona o que lo intenta, ¿no? Así que el bebé apareció de esa manera, como, ¿qué diría yo? Como un McGuffin. Es el McGuffin de los discos, ¿no? Que está ahí todo el tiempo como catalizador de muchas cosas, de su crisis básicamente, y de lo poco que saben hacer y que no saben qué carajo hacer con su vida. O sea, ahí se pueden hacer una barca, no tienen ni idea de hacer una barca, o sea, no se puede hacer no sé cómo diría yo, una cosita pequeña, no, una barca. Y para mí era eso, ¿no? Era como una especie como de McGuffin, que no se sabe bien. Yo tampoco tengo la respuesta, o sea, tengo mis Vale. teorías de por qué esta pareja hace lo que hace, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que tiene un efecto simbólico, ¿no? Ya te digo, más que nada como es el catalizador de todo lo que a ellos les ocurre. A mí, Sí, para mí es uno de los más raros en el punto de vista ese, ¿no? De que sí que hablabas antes con subconsciente y tal, y yo llegué a pensar incluso, pues mira, están muertos, están en el purgatorio y sí, les viene algo que nunca van a tener, ¿no? sí. Eh, como ese poner algo, esa penitencia de poner algo en las manos de la pareja que no van a tener porque nunca lo tuvieron, porque quizás, yo qué sé, que murieron antes de poder tener un bebé, yo qué sé. A mí se me pasaron mil cosas por la cabeza, pero... No te digo que no. También había algo. A ver, cuando hay un gran relato, ¿no? Sobre todo alrededor de la maternidad, pero bueno, también sí, sobre todo de la maternidad, ¿no? Como asociada a un deseo enorme, ¿no? Como que las mujeres deseamos ser madres, tenemos ese deseo innato, lo cual pues, es bastante discutible,
De hecho, es una construcción, o sea, sí, nosotras estamos preparadas social. para ser madres, tenemos un aparato reproductor que nos permite albergar vida y traerla al mundo, pero eso no nos convierte en una especie como de cajas llenas de un deseo enorme de darle esta utilidad a este aparato que tenemos, ¿no? Pero sí que está esta construcción social muy mistificadora alrededor de la maternidad, alrededor del deseo de ser madre, que las mujeres de la cierta edad nos volvemos locas, todas queremos ser madre, y Dios mío, si no soy madre, ¿qué voy a hacer? Yo tengo muchas amigas que viven la madre tranquila sin haberse planteado nunca el hecho de ser madres, ¿no? Y si se lo han planteado es más por una imposición social que por un deseo propio y tal cual. Entonces, también yo creo que es un cuento que trabaja sobre eso, ¿no? Porque ese bebé aparece en dos personas que no lo desean, o sea, que aparece de repente, ¿no? Y que no saben muy bien qué hacer con esto. Entonces, también hay una elaboración ahí sobre qué es el deseo, ¿no? Y qué es la paternidad, y que cuando te llega, muchas veces, eh, bueno, no en todos los casos, realmente sí hay gente que a lo mejor porque no pueden tener o por sus circunstancias particulares, sí que hacen pues esa búsqueda pues denodada, ¿no? Del bebé. Pero que en quizás es por general, eso, porque no se puede que se desee claro, incluso más, y eso ¿no? pues va alimentando ese deseo, ¿no? Pero en general te cae en la vida como una especie de bomba y no sabes qué hacer, ¿no? Y realmente yo pienso que el amor hacia ese hijo y el deseo hacia ese hijo es algo que se va elaborando poco a poco, con el tiempo, ¿no? No es que te ponen el bebé en brazos, claro que sí, hay una cosa animal, instintiva de cuidado, ¿no? Pero yo siento que ese amor es algo que... Ay, espera, que voy a buscar el cargador ya mismo. Pensé que Tranquila. tenía más batería. Pero yo pienso que ese amor es algo que se va... Tú me ves bien, ¿no? Sí, perfecta. Que se va elaborando con el tiempo. Así que también había yo creo, algo de eso, ¿no? En este cuento, un trabajo con esa idea. Un cuento también sorprendente, ya le digo que te deja, bueno, es eso, what, ¿no? Te deja con una gran incógnita en la cabeza, porque los otros te dejan con la incógnita. Le estoy pidiendo el cargador a mi marido, como es un Tranquila. vivo. Sí, sí, Perdón, sí. es que ¿sabes qué pasa? Que es un móvil que lo tengo que cambiar, está ya viejito y me resisto. No, Soy yo muy, lo que hago igual, mira, yo estoy enchufada, ¿eh? soy Porque muy digo, antitecnológica. porque Claro, tenía que haber hecho eso. Soy muy antitecnológica, entonces me niego a cambiar el móvil y tal, pero me hace estas cosas después. Sí, bueno, ahora me lo va a subir. tranquila. Dime. Vale, pues creo que no te hago más preguntas del relato. Ahora un Sí. par de preguntas solamente en general, ¿no? De qué te inspira, qué te mueve y sobre todo una pregunta que viene a pelo con el nombre del programa, ¿no? Sí. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te hace gritar? ¿Qué te haría gritar? Mira que ahora os voy a hacer una pequeña, perdón. ¿Eh? Sí, sí, tranquila. Sí, ¿me lo subís, por favor, el cargador? Al lado del módem. Bueno, ya está. Ahí vais a ver un tour por la casa. ¿Qué me inspira? ¿Qué ¿Qué me te inspira? inspira? O sea, porque al fin y al cabo estamos hablando, es todo, o sea, para mí da miedo todo, ¿no? O sea, desde el primero hasta el último, por una cosa o por otra. Llámalo que sea un conflicto interior, llámalo que sea una metamorfosis involuntaria, un deseo que está o que no está y que se quita o no se quita, venganzas, pero al fin y al cabo está ese trasfondo de los miedos internos, ya sean del personaje o de nosotras como sociedad, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí voy a contestar. Me has preguntado qué me inspira, qué me da miedo, ¿no? Exacto. Ya está, ya lo estoy cargando. Bueno, esto es así como muy Perfecto. casual, pero bueno, como eso es también lo que nos ha dado el COVID, pues esa cosa así como muy espontánea. ¿Qué me da miedo? En realidad mis Te miedos, queda mejor. sí, mis miedos en realidad son, ¿cómo te diría? Son más cotidianos. O sea, eh, me da miedo, me da miedo la carencia, me da miedo pues lo típico que te puede dar miedo cuando tienes una familia, una hija, ¿no? Es decir, soy autónoma, me quedo sin trabajo, pues me dan miedo estas cosas. O sea, ya te digo, es muy pedestre lo que te estoy diciendo. No me da miedo, pues no sé, de repente, pues monstruos del espacio exterior o así, del terror cósmico. No, esas cosas no me dan miedo. Me da miedo eso. Me da miedo el sufrimiento que el mundo le pueda ocasionar a mi hija, ¿no? Esto también me da muchísimo miedo y trabajo mucho sobre esto en mi escritura.
Así que esos serían como los dos grandes miedos, ¿no? Que ya te digo que tienen que ver Bueno, con... que es lo que se refleja muchísimo en tus relatos, ¿no? Porque desde el miedo a lo que pueda pasar a la niña, ¿no? O a lo Sí, que no, desde la oscuridad es un lugar, Calipso, como decíamos antes. Eh, también, quizás no sé, dime tú si me equivoco, pero también Marina Zan, a pesar de que hay un pique, ¿no? Entre hermanos y tal, también esto grotesco de la malformación, también quizás puede que venga a ese miedo, ¿no? A esta imposibilidad que dices de que pueda ser una persona normal y que pueda desarrollarse, que pueda sí, ser autónomo o autónoma, ¿no? también, Etcétera, etcétera, ¿no? también, totalmente, yo creo que O sí, sea, se también. lee creo que mucho en todos los relatos esto. Y creo que es lo que caracteriza, y vuelvo, ¿no? A la literatura actual de terror y de relatos que hablábamos antes, y es que dejamos al monstruo a Mm, un lado, al monstruo fantástico, para darnos cuenta de que las situaciones, la típica frase de que la realidad supera la ficción con sí, creces, ¿no? Y que sí, los monstruos, los peligros y los miedos están en nuestro día a día, ¿no? exacto. Bueno, Yo eso lo decía, creo que lo decía Shirley Jackson, ¿no? Y bueno, ella creo que decía que los monstruos son los hijos porque era muy malvada y la queremos algo así decía. Pero sí, los monstruos son los hijos, los padres, los hermanos, o sea, en realidad el monstruo es, como diría, es una exteriorización, ¿no? Y de todo ese miedo que en realidad es un miedo muy cercano, tan cercano que no lo podemos ver y entonces le tenemos que poner una apariencia monstruosa. Una Porque máscara. a veces el monstruo real, ¿no? Es lo que se oculta. Y de hecho los buenos relatos de terror trabajan con eso, ¿no? O sea, el monstruo que tenga, digamos, apariencia de monstruo, es eso. Hay una película, ahora me viene a la cabeza, que a mí me encanta, es una película, creo que es australiana, que se llama Babadook, que, Sí, Babadook. Babadook, y que ese monstruo del que nunca lo ves, porque nunca se llega a ver, ¿no? ¿Cuál es el monstruo real? Es el miedo de esa madre a que le pase algo al niño y que el niño no sea del todo normal. O sea, las dos cosas, ¿no? Como que ese miedo que podemos sentir las madres, ¿no? En algunos momentos cuando miras al hijo, ¿no? Y que es una experiencia también y de la que poco se habla, ¿no? Con la maternidad, de ¿estará bien mi hijo? ¿Le pasará algo? ¿Estará normal esto? ¿No será normal? ¿No? Porque claro, como todos queremos ver a los hijos tan maravillosos, pero la verdad es que los momentos de sombra en los que nos paramos a pensar si esto que está haciendo mi hijo o mi hija es normal o no, pues están. Y eso también es la vivencia de la maternidad. Y esta película yo creo que lo que hace es usar eso, ¿no? Y después, pues, trasladarlo a esa especie de monstruo, ¿no? Que nunca aparece, pero que está, ¿no? Y que tiene el nombre, ¿no? Babadook, que es el libro, pero también es el monstruo. El monstruo. Bueno, también, y como decías, un relato que no he dicho, pero que también refleja, bueno, otra de las cosas que aparecen en tu libro y es el medio también a la pérdida, ¿no? En Sí, este momento, psicosis de pronto diluvio, ¿no? Porque sí, es muy sí, sí, psicosis. sí, 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 es el miedo. Bueno, igual es una situación real que se da en Argentina, donde, bueno, eh, hay un lugar que se llama el Delta del Tigre, que está cerquita de Ujú, Buenos Aires, ujú. es un Sí, sitio sí. que es maravilloso, Provincia. precioso, sí, exacto, tú lo conoces bien, ahí con Sí, tus sí, he ido. Ujú, lugares, es precioso el lugar. Y bueno, ahí se construyó hace mucho tiempo una ciudad completamente artificial, es como una de esos delirios muy, latinoamericanos. muy Luisiana, ¿no? Ujú. Sí, sí, delirios latinoamericanos. Se construyó una ciudad privada que se llama Nordelta, donde, bueno, y una serie de barrios privados donde para poder hacer esas construcciones tuvieron que drenar esos humedales, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces, bueno, hay un desastre ecológico importante y que ha afectado, como siempre, a los más vulnerables, ¿no? Que eran las familias de isleños, que muchos ni tan siquiera tenían título de propiedad. O sea, entonces se quedaron sin nada, que es lo que le pasa al protagonista Ujú, del ujú. libro, ¿no? Del libro del cuento. Del cuento. Ujú. Sí, Bueno, pues para terminar, algo que le pregunto a todos los escritores y es una pregunta un poco no comprometida, pero difícil de contestar, porque ay, por lo ay, menos para mí es difícil de contestar, a y ver, es, me tienes que 3 libros que recomiendes, ya sea que te hayan inspirado, que te inspire, ya sé que es súper difícil, a mí me pasa sí, igual, pero así que te vengan a la cabeza. Imperdibles, ¿no? Ya sea para inspirarte
como escritora, en el género, lo que tú quieras. Mira, a ver, así, porque es que Que yo lo claro, apunto además y luego los pongo para que la gente también, los que me no. ocurren muchísimos, pero bueno, a ver, uno que yo lo tengo como ahí, ¿no? O sea, y es muy diferente a todo lo que yo hago, pero es un libro que me encantó tanto y que sobre todo me mostró todo lo que se podía hacer, ¿no? O sea, la infinidad de posibilidades con la escritura, que es Jonathan Strange, el señor Norrell, de Susana Clark. Bueno, te digo, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero yo recuerdo leerlo y esa sensación de no puedo creer lo que está haciendo esta mujer. Es maravillosa. Después, bueno, he mencionado mucho a Shirley Jackson, a mí me gusta, soy muy fan tanto de la maldición de Hill House como de Siempre hemos vivido en el castillo, me encantan estos dos libros. Y un tercero, bueno, a ver, te voy a decir uno que he leído recientemente, porque siempre si no parece que tenemos que ir como a esos textos fundacionales, escrito, y claro, eso es muy difícil, porque entonces, Dios mío, espera, ¿cuáles son? Bueno, uno de los libros que he leído ahora recientemente y que se habla un montón de él, está en todos lados, pero que yo lo recomiendo igual, es Hamnet, de Mayo Farrell, que es un libro que me ha parecido de esos, ¿cómo te diría? Escritos en estado de gracia, ¿no? Cuando lees algo que dices, este escritor lo escribió en estado de gracia, ¿no? Que es así, o sea, como esa sensación. ¿No? Es la mitificación de la desmitificación del escritor. Iluminar ahora ¿no? Gracias, Mayo Farrell, porque es un libro precioso. Ahora estoy leyendo otras cosas de ella que también me gustan, pero claro, como empecé por esto y ahora todo lo demás me parece sabe a poco, pero es maravillosa, es una escritora fantástica. Pero bueno, sí que ese libro hay que leerlo, urgente. Nosotros llevamos un año queriéndolo leer en el club de lectura y nunca salió y al final salieron otras cosas. Así que está en mi lista desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, es un libro que tiene lo que decíamos antes, ¿no? Primero la prosa es increíble, o sea, el inglés, bueno, yo lo he leído, me ha gustado tanto que luego lo he leído en inglés también, es un inglés súper fluido, y la traducción también está muy bien. Y después, bueno, todo lo que hace con la historia, lo que hace con el personaje de ella, ¿no? Porque el libro va sobre la mujer, en realidad, de Anne Hathaway, de la que se sabe, que en el libro se llama Agnes, de la que se sabe muy poquito. Y las 4 cosas que se saben, obviamente, son todas nocivas, ¿no? O sea, son todas malas. Claro. Gattuso se quedó preñada para embaucar a Shakespeare, que era una provincia, bueno, no, una analfabeta, una paleta, que no sabía nada, bueno, todo malo, ¿no? De esta mujer. Bueno, pues ella hace una reivindicación de esa figura tan bonita, tan bien hecha, con tanta sensibilidad. Realmente es un libro fantástico. Sí. Pues lo apuntaré luego en los comentarios porque me gusta dejar las recomendaciones también de los escritores para que la gente, si no tiene bastante que leer, pues que lea también lo que nos recomendáis vosotros. Bueno, Ariadna, llevamos 1 hora, yo me podría llevar aquí toda la noche, pero hay otras cosas que hacer también, además de leer y hablar de lectura. Obligaciones. No sé si tiene... Sí, exactamente. Los perros ya están ahí moviéndose un poco, si los escucháis es porque están ahí ya diciendo, ¡quiero salir! Claro, muchísimas... Yo como tengo gato, que es súper autónomo, es una maravilla. Bueno, yo también tengo gatos, pero ellos sí que no aparecen. No, porque los gatos yo creo que son superiores a nosotros, son una raza superior. No, en serio, estoy cada vez más convencida de que los gatos son superiores a nosotros. Yo lo miro a mi gato y digo, tú sabes, yo no. Pero bueno, dicen que no podrían vivir sin nosotros, ya morirían si hubiera de verdad uno. ¿Tú crees que no? Yo estoy empezando a dudar de eso. Yo no sé de quién es la mascota. Bueno, quizás tú, no sé si vivieras en una casa en el campo, es más fácil si ellos salen. Pero los gatos de ciudad... Vivo en una casa, pero es casa de pueblo y tampoco no lo dejamos salir porque si no volvería más. Vale. Es una casa y se va y no vuelve más. Pero bueno, igual yo creo que si nos vamos, se va a buscar la vida, de alguna manera. Mira, bueno. No sé, yo uno de los 2 míos creo que no podría, pero está muy aburguesada ya, pero bueno. Sí. Bueno, Ariadna, muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo, le hemos sacado muchísimo jugo a todo. Y muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, ¿sí? Y nada, bueno, y mantenernos, estaremos alerta con el nuevo libro que estás escribiendo, que estamos... Yo estoy deseando a ver qué tal, a ver. Además, como coge de cerca geográficamente, a ver qué tal esa inspiración en el pueblo. Bueno, pues muchas gracias, guapa. Bueno, pues un abrazo bien grande. Un abrazo, guapa. Hasta luego. Adiós. Adiós.